Buenas tardes a todos los que están acá presentes y a los que están conectados con Seven. Mi nombre es María Juliana Marín, yo soy abogada, especialista en Derecho Comercial, en Propiedad Intelectual. Tengo un máster en Marketing y Comunicación de Moda y Lujo y un máster en Fashion Law. Soy la creadora de Fashionomista, que es la primera plataforma de análisis jurídico y de acompañamiento legal de la industria de la moda. Trabajo en el día a día haciendo el acompañamiento legal de la industria de la moda. Me pueden encontrar en todas las plataformas como Fashionomista. Y pues el día de hoy venimos a hablar de un tema que es un poco incómodo y es la apropiación cultural en la moda, porque pues es algo que estamos escuchando. Casi todas las semanas estamos viendo noticias sobre este tema, es algo bastante recurrente y sin duda en la industria de la moda es un tema que sí o sí hay que tratar y también se los voy a hablar un poco desde la perspectiva legal. Entonces, en primer lugar hay que señalar qué es apropiación y frente a qué tipo de elementos culturales nos encontramos. Entonces, normalmente cuando hablamos de apropiación en términos generales es cuando estamos tomando elementos de otra cultura o de otra persona y los estamos tomando como nuestros. Entonces, en este escenario normalmente estamos frente a posiciones de poder, frente a posiciones dominantes en las cuales va a haber dos tipos de comunidades o dos partes en los casos de apropiación, donde una va a ser la que tiene más poder y más influyente y la otra pues va a ser la vulnerada o de la cual se están apropiando. En el caso de apropiación cultural, cuando lo que se están tomando son elementos culturales o tradicionales de estas comunidades. Entonces, ¿qué pasa con estos elementos? Normalmente cuando estamos frente a un caso de apropiación cultural no se están dando los créditos suficientes a estas personas, se está desconociendo el origen real de este trabajo. Adicionalmente se está descontextualizando el elemento cultural. ¿Por qué? Porque no vamos a indagar cuál es el origen de ese elemento, porque no nos vamos a revisar la minucia o no nos tomamos la molestia de ver el por qué se creó ese elemento, por qué surge ese bordado, por qué surge ese tejido, y sencillamente lo sacamos de su contexto para comercializarlo. Entonces, cuando esto se hace, lo que hace la marca grande o el diseñador grande que se está apropiando es reconfigurar y resignificar estos elementos culturales. Lo hace acomodándolo pues a su storytelling, al ADN de su marca, a lo que comercialmente quieren vender y sencillamente lo readaptan para que sea comercialmente visible. Cuando estamos hablando de apropiación cultural, surgen tres temas, pues salen siempre tres temas, que es el patrimonio inmaterial, el conocimiento tradicional y los saberes ancestrales. Seguramente alguna vez han escuchado hablar de saberes ancestrales, de lo que hay detrás de las comunidades, y esto nos lleva a plantear la apropiación cultural en la moda. Entonces, cuando la trasladamos, y ya les explicaré a detalle estos elementos que les mencioné, cuando trasladamos la apropiación cultural a la moda es cuando estamos ya frente al uso de propiedad intelectual, conocimientos ancestrales, expresiones culturales y o bienes étnicos sin la autorización de los grupos racializados que poseen su titularidad. Entonces, esta es una definición que nos da una de las abogadas más importantes en este tema y precisamente, como pueden ver, nos mencionan una palabra muy importante que es el de la propiedad intelectual. Entonces, hay que tener claro que todo este patrimonio inmaterial, estos famosos saberes ancestrales, esto de lo que nos sentimos tan orgullosos o decimos abiertamente que nos sentimos orgullosos, pues hace parte de la propiedad intelectual de estas comunidades. Entonces, por esta razón, hay que respetarla. Entonces, esto al final nos genera una realidad que incomoda. Es un tema que sin duda resulta incómodo para las marcas, resulta incómodo tocar estos temas porque sencillamente esto no es algo nuevo. La apropiación cultural
y la toma de referentes y la toma de inspiración y estos viajes de inspiración lo hacían hace muchísimos años los diseñadores, y esto lo usaban para tomar ciertos elementos y ciertas referencias de otras culturas, y en esto basaban pues sus nuevas colecciones. Esto no es un secreto, esto es algo que se ha hecho durante muchísimos años. Sin embargo, en la actualidad pues ya no estamos pasando estos temas por alto y ya no queremos pues dejarlo como ahí y sin hacer nada. Entonces, lo que se está tratando de hacer es visibilizar estos casos, y por eso es que ahorita escuchamos tanto acusaciones de apropiación cultural, por eso vemos en redes sociales acusaciones de apropiación cultural, noticias sobre este tema. Es algo muy común de escuchar ahorita porque lo que se está buscando es darle visibilidad, pero no quiere decir que esta problemática no lleve muchísimos años en la industria de la moda, y la industria de la moda siempre ha sido enseñada, y al diseñador se le ha enseñado a tomar referentes y a hacer estudios de referentes estéticos, de referentes culturales, a tomar estos elementos cuando viajan, cuando conocen otras culturas. Es parte del ejercicio creativo, pero no porque lo hagamos tenemos que desconocer lo que hay detrás de esta cultura. Entonces, una de las primeras problemáticas que surge con este tema, y normalmente la apropiación cultural pues está ligada al tema de comunidades indígenas, de comunidades artesanales. ¿Y qué pasa? Que hay una frase que nos encanta utilizar y siento que es bastante problemática, y es hablar de nuestros artesanos, nuestros indígenas. Y esto pues al final es bastante, genera bastante conflicto, porque el imaginario es que nosotros, o el diseñador, es el salvador blanco, el colonizador que llega a ayudar al pobre indígena, a darle visibilidad a su mochila, a darle visibilidad a su tejeduría, a darle visibilidad a su trabajo, y al final pues nos estamos apropiando también en el lenguaje que usamos, porque desde ahí les estamos quitando agencia, estamos desconociendo que los artesanos y los indígenas pues son individuos, son personas que trabajan en esto, que se dedican a esto, que seguramente llevan muchísimos años dedicados a este trabajo. Entonces siento que se está utilizando el tema del indígena y del artesano como un elemento accesorio a la moda, o como un elemento accesorio al diseñador, pero como les digo, no se les está dando la agencia que merecen. Entonces realmente vale la pena que nos preguntemos si realmente estos artesanos nos necesitan y están ahí como esperando a ser salvados o esperando a ser mostrados, o al final si les estamos haciendo un favor. ¿Esto por qué? Porque resulta que lo exótico es comercial y todo lo que sea diferente pues va a resultar más llamativo, y sobre todo cuando nos vamos a otro país, cuando nos vamos a otro territorio, pues sin duda va a ser mucho más llamativo si yo incorporo artesanías, si yo incorporo trabajo manual o algún tipo de bordado o algún tipo de tejeduría en mi diseño. Seguramente se va a vender mucho mejor en el exterior y va a ser mucho más llamativo, y eso lo hace más colombiano, y sentimos que eso es el elemento que necesitan, y por eso es que en el día a día vemos muchísimas marcas trabajando con artesanos, colaborando con artesanos, sacando colecciones, incorporando esos elementos, pero desafortunadamente muchas veces no lo hacen en el mismo sentido que si lo hicieran con los demás diseñadores que hacen parte del equipo creativo. Sencillamente van, les compran sus productos, normalmente esto no se hace pagándoles un precio justo, normalmente no están en igualdad de condiciones, normalmente las condiciones en las cuales están adquiriendo estos elementos o esta mano de obra, como la hacen llamar, pues al final seguramente no se les está reconociendo lo que verdaderamente vale este trabajo, porque realmente no se les está dando el lugar que merecen. Entonces vale la pena ir más allá del estereotipo del artesano, y que el artesano únicamente está ahí para hacer nuestra mano de obra, y que está ahí para ayudarnos, que está ahí para bordarnos, que está ahí para tejernos, para pegarle la chaquira al vestido, para ponerle, para tejernos el canasto que está de moda en el verano. Realmente va más allá, y algo que va con el estereotipo es la famosa foto de las manos artesanas.
y que resulta llamativo en temas editoriales únicamente mostrar las manos o irme yo a tomar fotos con los indígenas o con los artesanos o llevarlos y ponerlos en primera fila con sus trajes típicos, precisamente porque esto es lo llamativo, porque esto es lo que los hace nuestros indígenas y me hace a mí más humano, más social, más cercano a la comunidad, porque fui y me tomé un montón de fotos con ellos o porque fui y posé con mi ropa occidental, con mi moda occidental, al lado de sus trajes artesanales o de sus trajes étnicos. Entonces, pues al final esto se termina viendo como algún tipo de desconocimiento sin duda del trabajo real que hay detrás. Entonces quisiera que se plantearan la pregunta de realmente ustedes cuántos profesionales en la industria de la moda conocen que sean indígenas, o sea, que los hagan llamar diseñadores, o sea, no es la comunidad artesana que trabajan y que llevan el diseñador y dicen yo trabajé con la comunidad de Usiacurí, yo trabajé con la comunidad de Barichara, yo trabajé con la comunidad artesanal del Atlántico, de X o Y región del país, pero siempre escuchamos es trabajé con la comunidad tal cuando les dan el reconocimiento. Entonces eso es lo máximo que escuchamos, pero en ningún momento les estamos dando la calidad ni de diseñadores, ni les estamos reconociendo que también hay personas que hacen parte de estas comunidades y que se han profesionalizado y que tienen también las capacidades para tener su propia marca, para tener su propio reconocimiento como individuos. Entonces a eso es a lo que me refiero cuando les digo que tenemos que darles agencia y que tenemos que reconocerlos, no solo como la comunidad bonita con la cual trabajamos y les estamos ayudando a subsistir, sino dejar a un lado este discurso de ser los salvadores de estas comunidades. Con esto surge una pregunta y un término que es la línea que hay entre la apropiación y la apreciación cultural. Como ya les mencioné, pues la apropiación es cuando yo tomo elementos prestados, normalmente pues sin tener autorización, sacándolos del contexto, y que eso, por supuesto, estoy desconociendo cuál era la visión que tenía esa comunidad en el momento que hizo la creación, estoy desconociendo la cosmovisión que tiene también esta comunidad y sencillamente la estoy volviendo comercial, la estoy trasladando al escenario editorial, al escenario comercial y pues con esto surge el concepto de apreciación cultural. La apreciación cultural es como el escudo con el cual estamos utilizando elementos de otras culturas. No es que esté mal hacer apreciación cultural, pero muchas veces cuando vemos este tipo de casos, escuchamos mucho, es que le estoy haciendo un homenaje, es que estoy apreciando su cultura, es que le estoy dando visibilidad a su cultura, y si ustedes se ponen a analizar el trasfondo de ese lenguaje, es el mismo, es hacerles el favor es quererlos ayudar. Y pues sin duda cuando hablamos de apreciación cultural, y con el tema de la cultura, pues sin duda nosotros podemos utilizar elementos que hacen parte de otras culturas, si no nosotros no podríamos comer pastas, no podríamos comer comida china, no podríamos escuchar reggae, no podríamos escuchar hip hop, no podríamos hacernos X o Y peinado, porque no somos parte de esa cultura, entonces ya estamos tomando elementos que hacen parte de esa cultura para nuestro disfrute. Pero realmente en estos escenarios, como yo no lo estoy haciendo con un fin comercial, ni descontextualizar, ni el disfraz, ni en este tono, pues sí podría estar frente a casos de apreciación cultural. Pero como les digo, la línea es supremamente delgada, entonces pasarla es muy fácil. Entonces esto sin duda genera conflicto y genera muchas preguntas de en qué casos estoy frente a apropiación y en qué casos estoy frente a apreciación. Y esto sin hablar del tema racial y lo que implica otro concepto que va ligado a esto, que es el de la asimilación cultural, que es cuando las personas de estas comunidades tienen que adaptarse, adaptar sus condiciones, adaptar su estética para poder encajar en la comunidad mayoritaria. Un ejemplo de esto es que las mujeres afro tengan que plancharse el pelo para poder encajar, para que las contraten en un trabajo, para poder llegar a estos escenarios, pues tienen que asimilarse, tienen que asimilar la cultura a la cual pertenecen. Entonces, solamente esos elementos como un peinado, como el pelo,
también hacen parte de una cultura y también hacen parte de lo que puede llegar a generar conflicto. Entonces, ¿cómo puedo proteger yo la cultura? La puedo proteger bajo diferentes escenarios. En primer lugar, encontramos el patrimonio inmaterial y cultural. En Colombia tenemos esta figura y esto es lo que nos permite proteger ciertas tradiciones culturales, ciertas festividades que tenemos, ciertos temas muy particulares de nuestro país, como es el caso del Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Blancos y Negros. Este tipo de festividades o de elementos pues hacen parte del patrimonio inmaterial y cultural. ¿Por qué es inmaterial? Porque es algo que realmente no podemos materializar, como es proteger un libro, como es proteger una canción, como es proteger una artesanía, como es proteger pues algo que podemos palpar con nuestros sentidos. Entonces, por eso hablamos de patrimonio inmaterial, pero no por el hecho que no lo podamos tocar, no quiere decir que no merezca ser protegido. El conocimiento tradicional, ya les hablaré a detalle de este elemento, pero básicamente hace referencia a todos los elementos que han ido de generación en generación en estas comunidades, son los que llamamos saberes ancestrales o mal llamamos saberes ancestrales, y es precisamente todas estas técnicas, estos conocimientos que poco a poco pues vamos llevando y que hemos ido también adaptando a nuestras culturas y que las grandes marcas están también adaptando a sus escenarios. Y por otro lado, pues tenemos la figura de la propiedad intelectual. Entonces, la propiedad intelectual es la que nos permite y nos da las herramientas de proteger estos elementos culturales y de evitar casos de apropiación cultural. Desafortunadamente no es algo que porque exista una norma o porque dos personas hagan artículos sobre este tema, pues ya desaparezca, porque desafortunadamente es un tema que va a seguir ahí, pero sin duda, si nosotros llevamos este escenario a tres escenas, y es, si nosotros lo llevamos a los medios de comunicación, si nosotros lo llevamos a la academia y si nosotros lo llevamos al Estado, de pronto vamos a poder encontrar herramientas mucho mejores para proteger o para aplicar esto que ya existe. En Colombia no existe un delito de apropiación cultural, no existe una sanción legal por apropiación cultural, no existe una norma que nos delimite qué es apropiación cultural y qué no, o sea, no vamos a encontrar en ningún lado que nos digan si toma 2 elementos pero no toma 3, entonces sí estaríamos frente a apropiación. Entonces, por estas razones que nos toca volvernos creativos también a los abogados y a quienes trabajamos con estos temas, para reinterpretar las normas que sí tenemos, y sí tenemos normas de derechos de autor, sí tenemos normas en temas de marcas, sí tenemos normas en denominación de origen. Entonces lo que se busca es precisamente hacerles el acompañamiento a estas comunidades para que protejan su propiedad intelectual, y dentro de la propiedad intelectual pues vamos a encontrar estos elementos. 2 elementos que son protegibles por el derecho de autor y por la propiedad intelectual vendrían a ser las expresiones culturales tradicionales y el conocimiento tradicional que se los mencioné anteriormente. Entonces, cuando hablo de la expresión cultural tradicional, estoy frente a la apariencia, el diseño, el estilo. Esto es lo que me podría señalar como un caso de expresión cultural tradicional. Y el conocimiento tradicional viene a ser, como les mencioné, este saber hacer, el saber ancestral, el famoso know-how, y son ya las técnicas, las capacidades, los conocimientos, todo lo que abarca este saber hacer cierta técnica, este procedimiento, yo lo puedo proteger a través de estas figuras, a través de la figura del conocimiento tradicional. Acá les señalo la diferencia que encontramos entre el conocimiento tradicional, que como les mencioné, pues son conocimientos especializados, son las capacidades, la innovación que también tienen en estas comunidades, y las prácticas que son propias de estos pueblos, que son propias de estas comunidades. Y las expresiones culturales tradicionales son las formas materiales o inmateriales por cuyo medio se expresan, se comunican o se manifiestan los conocimientos y las culturas tradicionales. Entonces, el ejemplo que les planteé del Carnaval de Barranquilla es un caso de expresión cultural tradicional. El vallenato es una expresión cultural tradicional. Entonces, es la forma en la que yo
protejo este tipo de creaciones y normalmente las expresiones culturales tradicionales y el conocimiento tradicional yo lo protejo a través de la figura del derecho de autor. El derecho de autor normalmente me protege a mí las obras creadas por el intelecto humano. Entonces todo lo que surja del intelecto humano, que yo lo saque, no protejo ideas, protejo la materialización de estas ideas, pues entra a ser protegible por el derecho de autor y sin duda las creaciones y los conocimientos de estas comunidades también podrían ser protegidas por esta figura. Encontramos otro escenario dentro de la protección a través de la propiedad intelectual y es el de las marcas. En Colombia tenemos estas dos figuras para este tipo de creaciones en particular, que es el de las marcas colectivas y las marcas de certificación. Acá les muestro un caso santanderiano cercano, que es el del Fique Curití de Santander. Tienen una marca colectiva, está protegido el Fique de Curití como una marca colectiva. Esta marca fue otorgada a Astecur, que son los que tienen esta marca registrada. Tenemos muchísimas marcas colectivas registradas, ustedes pueden entrar en Colombia, es la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, o a través de la página de Artesanías de Colombia también pueden consultar qué tipos de marcas colectivas encontramos. Normalmente estas marcas, como su nombre lo dice, pues se le otorga el derecho a las colectividades, a fundaciones, asociaciones, a grupos de personas. Y normalmente pues pueden ser estas asociaciones de artesanos o estas comunidades indígenas. Entonces por eso, como se asocia a través de una marca colectiva, pues es la forma en la cual yo protejo a toda la comunidad. El titular del derecho vendría a ser la asociación, la comunidad indígena. Entonces encontramos muchísimos escenarios, pero pues este es un caso cercano y pues pueden consultar los que existen. Otra de las figuras de la propiedad intelectual para proteger estos elementos es la llamada denominación de origen. A través de la denominación de origen yo le doy una connotación o yo le doy cierto nivel de importancia a los elementos por hacer parte de una región específica, es lo que también se conoce como la indicación geográfica. Entonces, por eso hablamos de la mochila guayú, la tejeduría guayú, la tejeduría zenú. Entonces, vale la pena señalar que en estos escenarios lo que hace diferente el producto final sí es la región de la cual proviene. Entonces, por esta razón siempre hacemos alusión al lugar geográfico en el cual se encuentra esta comunidad o en el cual se realiza esta técnica, porque seguramente son materiales que únicamente se están dando en esta región del país, que únicamente se están dando en este lugar específico y que solamente las personas que habitan allí pues son quienes conocen cómo manejar este material, su clima, sus elementos. En Colombia tenemos 27 denominaciones de origen, de las cuales 14 hacen parte al medio artesanal. Encontramos estas dos que sin duda las reconocen fácilmente y hacen parte de la industria de la moda y que genera muchos conflictos, que es la tejeduría guayú, la tejeduría zenú, el famoso sombrero volteado. Estos elementos hacen parte de lo que se conoce como denominación de origen. Otros ejemplos llevados a otros escenarios, encontramos el café de Colombia, encontramos las rosas de Colombia, encontramos el café de Santander, el café de Quindío. Esas son denominaciones de origen. Y en el caso del café, pues es la Federación Nacional de Cafeteros quien tiene todas estas marcas colectivas y todas estas denominaciones de origen, y vendría a ser a quien yo le tengo que pedir autorización. Si yo voy a comenzar a comercializar mi propio café de Santander, pues seguro voy a tener que pedir permiso para poder incorporar esta etiqueta en mi paquete. Y lo mismo sucede con la tejeduría guayú, que es tan problemática que muchas personas se dedican a revender estas mochilas. Vimos un caso muy sonado que fue el de Stella Ridwagen, una española que decidió llevar las mochilas guayú, asumiendo que eran suyas, llevó a venderlas a plataformas tan grandes como el Corte Inglés en España. Y pues desafortunadamente ella sencillamente se apropió del trabajo, se las llevó, las revendió a cientos de euros y asumió que por hacerles unas pequeñas intervenciones, y eso suele suceder mucho, que piensan que si les pegan 3 pepitas, si les pegan 3 canutillos, si les ponen 2 borlas, si les pongo entonces lentejuelas,
ya deja de ser una mochila guayú, porque yo ya la intervine, entonces ya estoy creando algo completamente nuevo y original. Pues realmente no es así, realmente sigue siendo la mochila guayú, así yo le pegue 5 lentejuelas. Entonces, en este escenario, pues ella cayó sin duda en un caso de apropiación cultural. Desafortunadamente, este caso sucedió en 2014 y en 2014 era un tema mucho más problemático de lo que es ahorita, porque pues ahora al menos se habla y se pone sobre la mesa. En ese momento no, en ese momento nadie se preocupaba y pues es muy desafortunado tener que llegar a estos escenarios y tener que llegar a estos casos para que nos preocupemos por estas comunidades, para que digamos, ay, así como protegemos a Carlos Vives y le protegemos sus canciones y su propiedad intelectual, pues ¿por qué no protegemos a nuestros artesanos? ¿Por qué no protegemos a nuestras comunidades de la misma manera? ¿O por qué protegemos a un García Márquez pero a un indígena no? Entonces, al final, esto es lo que nos lleva a estos casos. Desafortunadamente, estos casos se quedaron en temas mediáticos, no pasaron a estrados judiciales, no traspasaron la frontera de demandas, de leyes, y pues tuvo que suceder esto, y pues viéndole como el lado positivo a estos escenarios, pues si esto no hubiera sucedido, entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio y como Artesanías de Colombia, pues no comenzaron a intentar regular el tema, y gracias a esto es que surgen estos acuerdos que tienen actualmente las comunidades artesanas con la Superintendencia de Industria y Comercio, donde las comunidades tienen unas capacitaciones frecuentes, donde las comunidades también tienen unas tasas preferenciales a la hora de hacer sus registros marcarios. Entonces, esto resultó de este evento desafortunado que fue la apropiación cultural de la española. Como les digo, esto no pasó de medios y la gran mayoría de casos no pasa de ahí. Entonces, pues no es como algo que en Colombia realmente nos estemos involucrando un montón y todos los casos se pronuncien y el Estado intervenga, y por eso es que les mencionaba los 3 escenarios para proteger. El de los medios de comunicación es porque los medios de comunicación suelen desinformar mucho sobre este tema y suelen creer que todo es apropiación cultural, que todo es plagio, que si vemos a un artista usando rastas, ya. Entonces es el boom del momento y a los 2 días se nos olvida, a los 2 días ya salió una noticia nueva, salió otro escenario. Lo mismo sucedió con el caso de Kim Kardashian y los kimonos, que en todas partes salieron a decir que era un caso de apropiación cultural con su línea de prendas de control, que en un inicio se llamaba Kimono, que ahora se llama Skims, y pues resulta que ella salió siendo acusada de apropiación cultural, y no era un caso de apropiación cultural en ningún escenario, pero todos los medios de comunicación, si ustedes googlean Kimono Kim Kardashian, les va a salir 48 titulares de apropiación cultural. Entonces es un mal uso del término, es salir a acusar por acusar, y pues es un tema también que genera desinformación. Por otro lado está el del Estado, y aquí me parece muy interesante lo que sucedió en Panamá, porque resulta que las molas pues están protegidas por la propiedad intelectual. Estas figuritas que ven ahí en la imagen son protegidas como una marca colectiva que le pertenecen a una asociación que se llama Asomolas, que es una comunidad de mujeres indígenas. Pues resulta que estas mujeres se encuentran ubicadas en territorio colombiano y panameño. Y pues resulta que Nike decide sacar esta línea en homenaje a las molas y en homenaje a esta cultura, y utiliza las famosas molas en una de sus zapatillas. Pues resulta que el territorio colombiano y al Estado colombiano le importó 5, y en ningún momento se pronunció, nadie salió a hablar de este tema, nadie, excepto los medios de comunicación que dieron la noticia, de ahí no pasó. Pero en Panamá sí intervino el Estado, sí intervino la Secretaría de Cultura, intervino el Ministerio, y le escribieron a Nike diciendo, oigan, esto nos pertenece, ustedes están infringiendo, ustedes no pueden sacar al mercado estas zapatillas porque ustedes en ningún momento le están dando ninguna retribución al artesano ni al indígena, ni están siendo autorizados para utilizar las molas como un elemento atractivo para comercializar en sus zapatos. Entonces, al final, lo interesante de este caso es que los indígenas le ganaron a Nike, o sea, un grande como Nike, le terminaron ganando la pelea, y estas zapatillas nunca salieron al mercado. Las retiraron, nunca pasaron de ahí, y precisamente por la intervención que hizo el Estado panameño. Entonces,
si nosotros fuéramos más conscientes de esto y nos preocupáramos más, pues seguro podríamos lograr mejores cosas. Esto sucede mucho con el territorio mexicano, porque México sí es muy consciente de sus tradiciones, es muy consciente de su elemento cultural, de su elemento artesanal, y lo protege mucho y se siente realmente orgulloso de él, y hace parte sin duda de la cultura mexicana. Desde el momento en que uno se baja del avión comienza a respirar todo este elemento, por supuesto sin llevarlo al punto del estereotipo mexicano del mariachi y el tequila y el sombrero, y que pensamos que todos se visten y todos tienen bigote y nos van a recibir con sombrero mariachi en todas las esquinas. Pues esto al final es un estereotipo, realmente no sucede así, pero sí son muy conscientes de su trabajo artesanal y sí lo protegen desde el escenario de la ley y desde el escenario del Estado. Entonces, en México hay muchísimos casos de apropiación cultural. Si quieren estudiar el tema, sin duda estudiar el caso y el escenario mexicano pues da muchísimo. Hay casos con Dior, con Isabel Marant, con Sara, hay muchísimos escenarios, con Carolina Herrera, que ya hablaremos de ese caso. Pero desafortunadamente, como les mencioné, estos casos suelen quedarse en lo mediático y suelen quedarse en que llaman a la marca, o en que las redes se desestabilizan por un par de días, se vuelve el tema del momento, se vuelve súper trendy, y al final pues no pasa de ahí. Al final nadie toma medidas, nadie hace nada, la comunidad sigue sin recibir nada a cambio, la comunidad sigue pues cruzada de brazos viendo cómo se comercializan sus bordados y cómo están desconociendo su cultura. Este otro caso es el de Louis Vuitton con la comunidad Masái, los famosos cuadros de la comunidad Masái. Pues resulta que este tejido, este bordado, es protegido por los Masái, o sea, tiene un tipo de protección a través de propiedad intelectual de los Masái, les pertenece a ellos. Entonces, en estos escenarios, cuando yo decido usar estos cuadros, pues sin duda tengo que ir a pedir autorización, porque es lo mismo que si yo decido decir que La Gota Fría la escribí yo, o que 100 años de soledad lo hice yo en cuarentena. O sea, seguramente se me va a venir la gente encima y va a decir como, usted está loca, usted no escribió 100 años de soledad. Eso mismo sucede con esto. Si yo llego a utilizar esto, tengo que pedir autorización, pero como les digo, si lo equiparamos, pues seguramente nos va a importar más un libro o una canción que lo que nos importa el trabajo de un artesano, de un indígena. Entonces, no debería ser así, deberían estar al mismo nivel. Y pues esto sucedió con Louis Vuitton, quien decide hacer esta colaboración o uso del famoso check de Masái. El caso de Carolina Herrera es bastante interesante porque se volvió en un precedente para la apropiación cultural mexicana y latinoamericana. Porque, pues para las que no conocen este caso, sucedió en 2020, es relativamente reciente. Y pues resulta que Wes Gordon, quien está ahora a la cabeza de Carolina Herrera, de la dirección creativa de Carolina Herrera, fue a México en sus vacaciones y después llegó súper inspirado a hacer esta colección. Pues resulta que su gran inspiración, y como él decía, que era un homenaje a la cultura mexicana porque había vuelto enamorado de sus vacaciones, pues se enamoró tanto que él tomó por completo los elementos que hacen parte de la tejeduría y de la cultura mexicana, que también están protegidas por su propiedad intelectual, que también están protegidas como marcas colectivas, algunas de ellas. Entonces, por supuesto, el mexicano se alborotó. Todo México se revolucionó contra Carolina Herrera, era titular en todos los medios de comunicación y se vuelve precedente. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Cultura mexicana, el Ministerio de Cultura mexicano, decide intervenir y deciden enviarle una carta a Carolina Herrera pidiéndole explicaciones sobre este caso, diciéndole: ustedes están usando bordados y elementos de estas y estas y estas culturas
y en ningún momento ni ustedes trabajaron con ellos, ni están intervenidos por nuestros indígenas y por nuestros artesanos, ni tampoco ellos están recibiendo nada de las ventas de esta colección, ni siquiera les están dando crédito, o sea, solamente están diciendo genéricamente que se inspiró en sus vacaciones en México y ya está. Entonces, realmente esto se vuelve un precedente porque sí tuvo que salir a dar explicaciones. Wes Gordon, la marca tuvo que pronunciarse, la marca salió a pedir disculpas públicas sobre este caso. Comenzaron un tira y afloje con las comunidades de hasta qué punto es válido salir a apropiarse y luego entonces decir, ay, ya me apropié, entonces toma tu porcentaje. Entonces es como, no es lo mismo pedir perdón que pedir permiso. Entonces, pues ahí más o menos es lo que sucede con estos casos, que así yo después llegue y les diga, listo, no lo puedo sacar del mercado porque ya lo hice, me implica una pérdida enorme, pero entonces te voy a dar un porcentaje de ganancias de las ventas. Pues no sé hasta qué punto esto sea suficiente y no sé hasta qué punto sigue siendo un irrespeto para la comunidad hacer este tipo de prácticas. Y además, para completar este caso, Carolina Herrera viene a Cartagena al Latin American Fashion Summit este mismo año, y cuando sucede esto, pues como la gente seguía con el tema, pues deciden preguntarle en la ronda de preguntas a Carolina Herrera sobre este caso. Y pues desafortunadamente la diseñadora sale a decir que esto no era la primera vez que lo hacían y que además las indias esas tenían que estar agradecidas. Entonces, realmente esto fue, como les digo, la cereza del pastel, porque pues si tú estás por un lado tratando de conciliar con los mexicanos y diciendo, no, fue mi error, les voy a dar unas regalías, voy a llegar a un acuerdo, y luego sale la cabeza mayor de la marca a decir que es que las indias esas, porque así sale en el video, o sea, lo vimos decir, y pues es muy desafortunado estos escenarios y que los diseñadores lleguen a estos puntos de irrespeto, porque no hay otro término para estos escenarios. Entonces, pues es que normalizamos tanto y sentimos tanto este poder de salvadores que nos lleva a interpretar que una apropiación cultural está bien vista porque al final yo les estoy haciendo un favor, porque pues si no fuera por mí, tú no estarías en los almacenes y nadie estaría hablando de tu bordado, más o menos. Algo similar sucedió, y ya con esto cierro, que es el caso de Dior contra Bior. Bior es una comunidad rumana que deciden utilizar. Dior es la mamá de la apropiación cultural, o sea, María Gracia es la mamá de la apropiación cultural, o sea, ella sale en la definición de apropiación cultural, sale una foto de María Gracia, o sea, a ella le encanta. Entonces, pues desafortunadamente este es otro caso para la lista de Dior y otro caso para María Gracia. Esta comunidad rumana hizo un giro inesperado, porque resulta, la comunidad, sin duda era una comunidad que la mayoría de nosotros no sabíamos que existía, o sea, era una marca que no teníamos presente, era una comunidad que no teníamos en el radar, pero resulta que por el caso de Dior, pues comenzó a tener visibilidad, y ellos muy inteligentemente comenzaron a hacer uso de sus redes sociales, crearon una página que la encuentran en biorcouture.com si la quieren mirar el caso, y comenzaron a sacar videos grabados por ellas mismas, hablando y mostrando las imágenes de sus prendas versus las de Dior, y diciendo que se trataba de una infracción, que se trataba de una copia, que se trataba de un plagio por parte de ellos, y que realmente si querían apoyarlos, pues podían comprarles a través de su e-commerce. Entonces, gracias a este escenario, ellas decidieron tomar las riendas y no esperar que alguien llegara a salvarlos y alguien llegara a defenderlos, sino tomar medidas, y ellas mismas hicieron una campaña que es genial en temas de comunicación, de mostrar sus creaciones, su creatividad, mostrar la moda que había detrás de Bior, y además se fueron con su traje típico de esta comunidad a un Paris Fashion Week. Entonces terminaron en el street style de un Paris Fashion Week con sus trajes y hablando de Dior y del caso y mostrando lo que había detrás de Bior. Entonces, pues es un escenario
diferente, pero no por esto quiere decir que esté bien hacerlo, porque entonces la comunidad se va a pellizcar o se va a dar cuenta que les estoy haciendo un favor. Entonces, son como los dos casos de los dos lados de la moneda, pero pues con eso cierro el día de hoy. Espero que haya sido suficientemente claro y completo el tema. Sin duda es algo que incomoda, es algo que no es tan fácil de tratar ni es tan fácil de abordar, pero pues acá hemos hecho el mejor esfuerzo por explicarlo de la mejor manera. Muchas gracias a todos por su atención y pues me pueden contactar acá encuentran mis redes, me encuentran como Fashionomista en todas las redes sociales, suelo dar bastante lora por ahí. Entonces, no siendo más, pues me despido y mil gracias a todos.